Es jueves en la mañana y se parece que la primavera acaba de llegar a Bell Gardens, California. Los voluntarios del proyecto Nehemías empiezan a llegar a la Iglesia del Pacto en Bell Gardens, la sede del programa, para construir las bolsas de verduras, cereales y otra comida. Antes de empezar a colocar toda la comida que fue recogida en una bodega cercana, el pastor de la iglesia, Aníbal Vázquez, llama a los voluntarios para una oración que específicamente pide para el bienestar de la comunidad. Nosotros nos convertimos en sus siervos y ellos son la gente importante a la cual queremos servirle. ¿Está bien? Padre, gracias por la oportunidad que nos da para ayudar a otras personas. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por todo este equipo tan maravilloso que tú nos has regalado en este día para ayudar a nuestros vecinos. Ayúdanos, Padre Santo, a tener cada vez más y más comida física, pero sobre todo comida espiritual. El proyecto espera unas 40-50 familias a llegar hoy, pero desafortunadamente, Carmen, la directora del programa, nota que no va a haber suficiente comida para llenar esas bolsas. 3 sodas, 2 sodas, unas 2 latitas dentro de lo mismo, a ver qué más se puede. Cada 2 semanas, Carmen y los otros voluntarios, algunos que han sido voluntarios del programa por 10 años, ven la gente que entra a la iglesia para recoger su comida. Es requerido que los atiendes entren al santuario antes de recoger su comida para un tiempo de alabanza y meditación. Al mediodía, las últimas personas han recibido sus bolsas. Aunque no había tanta comida, todos recibieron una bolsa llena de verduras y la otra de granos y cereales. El proyecto Nehemías sirve cerca de 50 familias cada 2 semanas con comida que recogen de organizaciones como World Vision y Children's Network International. El programa paga a estas organizaciones para tener prioridad de la comida que recogen. Esta última recesión ha provocado un incremento masivo de la demanda de asistencia alimentaria en todo el país. El número de familias que dependen de las despensas de alimentos saltó de 3.9 millones de hogares a 5.6 millones de hogares en solo 2 años. Un voluntario de largo plazo, María Esther Mejía, ha sido testigo de la situación financiera que ha plagado la gente que atiende Nehemías. Con nuestra economía de Estados Unidos ha estado tan mal que la gente viene con interés de venir a recibir 2 bolsas, una de granos y la otra bolsa de vegetales. Y por estas 2 bolsas ellos vienen 2 veces al mes y saben que van a llevar esa porción que posiblemente les dure una semana, pero vienen con ese deseo, hacen línea, esperan. Todos somos necesitados, pero en este momento sabemos que hay unos más necesitados que otros. El proyecto Nehemías ha visto un incremento de demanda de comida sobre ese mismo tiempo. Este incremento ha sido experimentado sobre toda la región, con 25% de familias en Los Ángeles que no tienen seguridad alimentaria. Pastor Aníbal explica más sobre la situación financiera de la gente en Bell Gardens. Estamos en una ciudad que es sumamente pobre. Si esto fuera Beverly Hills, ese proyecto no funcionaría. Entonces lo que pasa es que aquí estamos en una ciudad que dicen que el 87% son hispanos, aunque otros dicen que ya que es el 92%. Y específicamente los que vienen a Nehemías. Son gente que si aún trabajan, el día que dejan de trabajar no pueden ni siquiera ir al unemployment porque no tienen manera para recibirlo por causa de que no tienen los documentos. Entonces en esta ciudad ese proyecto funciona porque hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que son pobres. Si uno va a su casa viven en condiciones que no son de las mejores. La causa del proyecto Nehemías entonces llega de alcanzar la gente no solo porque tienen problemas financieras y alimentarias,
pero porque necesitan ser bienaventurados. En ese caso yo creo que la iglesia más que misión está haciendo justicia social. Estamos ayudando a una comunidad, a una sociedad que verdaderamente lo necesita. Sentir bendecido es una emoción que se siente entre todos los que trabajan con Nehemías. Sienten la necesidad de ayudar a la gente que tal vez no se sienten bendecidos y a su vez bendecirlos. Por esa razón fue llamado el programa Nehemías como el profeta de la Biblia. Nehemías es el que sintió el dolor de ver esa ciudad humeante, destruida, y ver eso. Y a él le tocó el corazón de decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para levantar esta ciudad? Los voluntarios y Nehemías en sí tienen esa meta considerable de nutrir a sus vecinos, pero como con cualquier misión, hay obstáculos y batallas.